Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar con los hermanos para que sigamos meditando juntos la palabra de Dios. Bienvenidos al pizarrón, la Biblia paso a paso. Hoy yo les traigo un tema muy importante que se llama la fe que es contada por justicia. Amén. Para poder entender cómo esta fe puede llegar a estos niveles de justicia, donde Dios nos bendice, donde alcanzamos promesas, y donde Dios nos entrega toda su bendición, es importante entender, ¿sí? Y recordar algunos principios para entrar en contexto. Entonces recordemos, mis amados hermanos, la balanza de justicia. Amén. Esta balanza de justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque es donde Dios nos pesa, ¿sí? Y donde Dios nos analiza física y espiritualmente hablando. Y es donde podemos pasar a ser aprobados o podemos pasar a ser reprobados. Amén. Entonces recordemos que la Biblia dice que si nuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante tener en cuenta cómo funciona esta balanza y cómo vamos a ser pesados delante de Dios. Amén. Para ser aprobados o reprobados. Entonces ya sabemos que en esta balanza hay dos cosas importantes. Una de ellas son las obras. Sabemos que todas nuestras obras son pesadas delante de Dios y que nuestras obras pueden estar en terreno aprobado o pueden pasar a terreno reprobado. Como vimos, por ejemplo, Tito 1:16. Amén. Pero también vemos que estas obras tienen un contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso de estas obras? ¿Sí? Este contrapeso, ¿sí? No son obras, pero son todas aquellas herramientas con las que el Espíritu nos dota, nos capacita para perfeccionarnos, ¿sí? Y enfrentar este mundo espiritual. Una de esas, la primera y más importante de todas, es el amor. Ya sabemos que según 1 Corintios 13, lo que se haga sin amor no sirve, no es contado como justicia. Amén. Y que este amor puede llegar a ser un amor que es aprobado delante de Dios. Pero si este amor se vuelve insípido, si este amor pierde la calidad, se vuelve un amor liviano y pasa a terreno como reprobado. Amén. Por lo tanto, es importante saber que este amor tiene que permanecer y tiene que tener el peso suficiente para sostener estas obras. Porque todo lo que hay aquí en este contrapeso, que no son obras, se manifiesta y se exterioriza en las obras. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, porque aquí en las obras es donde básicamente, ¿sí? Se va a manifestar todas aquellas herramientas con las que Dios nos dota y nos perfecciona. Amén. Entonces, una de ellas es el amor. Entonces, recordemos, un amor insípido es como el amor de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Perdieron su primer amor y no tenían la calidad de amor que Dios pide como mínimo. Por lo tanto, Dios los exhorta y les dice que se arrepientan. Y al tener este amor liviano, ¿qué pasa con las obras? La balanza automáticamente cambia. Amén. Y las obras pasan a terreno reprobado. Y el amor pasa a terreno reprobado. Amén. Por lo tanto, en Timoteo dice, procura presentarte a Dios como obrero, ¿qué? Aprobado. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien esta balanza, porque conforme a la justicia, ¿sí? A nuestro nivel de justicia, es que podremos estar con Dios o no. Amén. Entonces, para esto hay que tener cuidado con este contrapeso. Este contrapeso es supremamente importante, porque de este contrapeso dependen las obras. Amén. Y aquí el amor no son obras, pero es un contrapeso fundamental. Amén. Y este amor debemos aprender a perfeccionarnos en él, construirlo día a día. Y una de las primeras cosas que desarrolla el amor, ¿sí? Y que el amor sostiene como tal, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy como la fe. Amén. La fe es una de las ramas del amor. Amén. Y es como ese amor va creciendo y se perfecciona. Como se perfecciona y crece, lo primero que desarrolla el amor es la fe en el creyente. Y esta fe va poniendo contrapeso. ¿A qué?
a estas obras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para entrar en contexto, vamos a borrar aquí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que el Padre envió a nuestro corazón aquella semilla, aquel fundamento. Como ya lo hemos visto, sabemos que ya es Cristo. Amén. Y esta semilla, mis amados hermanos, es la semilla de amor que está en nosotros. Y que esta semilla debe crecer. Esta semilla debe perfeccionarse. Y a medida que esta semilla comienza a crecer, lo primero que desarrolla en nosotros es fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, ¿sí? En términos bíblicos, según Hebreos capítulo 11, el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para efectos pedagógicos y que para que nosotros podamos entenderlo y poderlo aplicar, vamos a ver la fe como el botón que activa el poder de Dios. Amén. Como el botón que activa el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que a través de esta fe podemos lograr algo que para los hombres es lo que se llama imposibles. ¿Sí? A través de esta fe podemos nosotros lograr lo que para nosotros es imposible. Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Porque cuando llegamos a la fe, recordemos que la fe activa ¿qué? El poder de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice, ¿hay algo difícil para mí? Él es todopoderoso. Amén. Y para lograr llegar a activar el poder de Dios en aquella cosa que necesitamos lograr esto. La fe. ¿Y cuánta fe necesitamos para lograr un imposible? Es algo muy pequeño. La Biblia dice que necesitamos solamente un grano de mostaza. Si logramos una fe como un granito de mostaza, básicamente no hay ningún imposible. Es decir, podemos caminar sobre el agua como Cristo caminó. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Cristo caminó sobre el agua y dice que mayores cosas que Cristo hizo, nosotros podemos hacer. ¿Por medio de qué? De esta fe. Amén. Podemos multiplicar la comida como Cristo lo hizo. Por la fe se levantaron los muertos. Por la fe Felipe fue traspuesto, es decir, se trasladó de una ciudad a otra en segundos. Todo eso lo podemos hacer por la fe. Pero ¿cuánta fe necesitamos para lograr aquellas cosas que para el hombre es imposible? Necesitamos solamente un grano de mostaza. Amén. Y no nos vayamos tan allá. Por esta fe podemos solucionar no solamente hasta levantar muertos, podemos solucionar el problema económico. Por medio de esta fe se pueden solucionar todos los temas sentimentales. Se pueden solucionar si hay enfermedad en nuestra familia. Se puede vencer el cáncer, el SIDA. Todo, hermanos, se hizo para que el hombre por la fe lo pudiera hacer. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, si el hombre logra esta fe, ¿sí? Si el hombre logra llegar a este granito de mostaza, puede lograr cualquier imposible. ¿Sí? ¿Cómo? Para que esta fe logre este granito de mostaza, necesitamos que esta fe crezca a un nivel que sea contado por justicia. Y cuando esta fe es contada por justicia, es cuando realmente este imposible se vuelve posible. Porque cuando la fe es contada por justicia, es cuando el hombre realmente alcanza el grano de mostaza. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a verlo según la Biblia. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Amén. Y aquí vemos, mis amados hermanos, que los discípulos estaban intentando
liberar un muchacho que estaba endemoniado y le preguntan a Dios, Señor, nosotros oramos por él, ¿por qué no pudimos liberarlo? ¿Sí? Miren el versículo 20, ¿qué les dice el Señor? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, cuando ustedes vean en la Biblia que Dios dice, de cierto os digo, es póngales mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Sí? Entonces hay que ponerle suprema atención a esto. Dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué activa el poder de Dios? Este grano de mostaza. Para lograr este grano de mostaza necesitamos una fe que sea contada por justicia. Esta fe que es contada por justicia es la que logra los imposibles. Entonces, para lograr esta fe que es contada por justicia es muy sencillo. Necesitamos cumplir 3 puntos que dice la Biblia. Voy a borrar aquí porque creo que no me va a caber. Amén. Entonces, la fe que es contada, perdón. Entonces, la fe que es contada por justicia es aquel granito de mostaza que, como vimos, logra imposibles. Amén. Y para lograr esta fe que es contada por justicia necesitamos 3 puntos que los voy a anotar porque son supremamente importantes. Número 1. No debilitarse en la fe al considerar el problema. Número 2. No dudar por incredulidad de la promesa de Dios. Sino fortalecerse dando gloria a Dios. Amén. Y tercero, que es muy importante, hasta llegar a la convicción ¿sí? De que Él, o sea, Dios, es poderoso para cumplir. Recordemos que cuando estamos hablando de esta fe que es contada por justicia, todavía no estamos hablando de obras, ¿sí? Estamos hablando de una condición de corazón que debe cumplir el 1, el 2 y el 3. Amén. Y esta fe que es contada por justicia es aquel granito de mostaza. ¿Y cuánto se necesita para un imposible? Un granito de mostaza. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo esto, vamos a verlo bíblicamente. Amén. Vamos a ver de dónde salieron estos 3 puntos. ¿Sí? Y cómo se llega a esta fe que es contada por justicia. Entonces, para entender esto, vamos a ir al padre de la fe, que es Abraham. Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que abramos nuestra Biblia en Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y aquí es donde Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham tenía una circunstancia muy adversa. ¿Cuál era la circunstancia que Abraham tenía que era muy adversa? Primero, que él quería un heredero, pero resulta que su mujer era estéril, ¿sí? Y él ya estaba viejo, dice que era de casi 100 años.
Entonces tenía un problema que para los hombres era lo que conocemos como ¿qué? Como imposibles. Amén. Tenía un problema imposible. Pero entonces recuerden que el granito de mostaza, esa fe logra cualquier imposible. Entonces Dios desarrolló en Abraham, sí, que la Biblia lo llama como el padre de la fe, sí, desarrolló a través de Abraham esa fe necesaria para alcanzar ese imposible. Entonces vemos en Génesis capítulo 12 el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3 vemos la promesa. Miren qué promesa Dios le hizo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y lo primero que tenía que cumplir Abraham era el versículo 1. Apártese de su tierra y de su parentela. ¿Qué hizo Abraham? Dios le volvió a hablar a Abraham hasta que cumplió ese primer versículo. Entonces se separó de Lot, que era familiar de él. Miren capítulo 13, versículo 14. Los hermanos con el tiempo pueden estudiar todo el capítulo si quieren. Pero miren el capítulo 13, el versículo 14. Dice: Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Dios le estaba prometiendo una bendición grandísima y una descendencia gigante. La Biblia dice que si alguien puede contar la arena del mar, podrá contar su descendencia. Entonces, pero este hombre, para poder llegar a alcanzar esa promesa de Dios, tenía que vencer un imposible. Su mujer era estéril y él ya estaba viejo. Amén. Entonces él estaba en la punta de un monte y miró. Y el versículo 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes miran el capítulo 15, el versículo 1, entonces aquí vemos la incredulidad de Abraham. Amén. Aquí vemos un Abraham no superpoderoso en fe, un Abraham que es como nosotros, que a veces fallamos mucho y a veces dudamos mucho de la promesa de Dios. Amén. Pero vemos el detalle y quiero resaltar esa ternura de Dios con Abraham para desarrollar en Abraham, ¿desarrollar qué? Esta fe que es contada por justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 15, el versículo 1 dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Por qué le estaba diciendo que no tema? Porque Abraham estaba lleno de pensamientos y estaba lleno de temores, donde no veía descendencia y andaba bajo la razón humana. Pero vamos a ver más adelante un principio importante. La fe inicia donde la razón termina. Amén. No se les olvide. Por eso miren el versículo 2. Dice la palabra de Dios: y respondiendo Abraham, dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. La razón humana le decía: si usted no puede tener hijos, su heredero será un criado suyo. Amén. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice el Dios Todopoderoso? El Dios de los imposibles. ¿Qué le dice? El versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le dijo: no piense así, porque usted va a tener un hijo y ese va a ser su heredero. ¿Y qué hizo Dios? Dios, con mucha ternura, ¿sí? Miren lo que hizo el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. O sea, lo llevó a una noche estrellada, llena de estrellas, preparada por Dios. Y Dios le dijo: cuente las estrellas. Yo creo que cada estrella veía un hijo.
¿Cuánto tiempo duró contando las estrellas? No lo sabemos. Pero su corazón empezó a desarrollar el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué pasó en el versículo 6? Cuando él llegó al 6, ojo al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Amén. Entonces, hermanos, para poder llegar a Abraham, a poder creerle a Dios por encima de la razón humana, tuvo que cumplir estos 3 principios básicos, con el que el hombre puede alcanzar la promesa de Dios, con el que puede alcanzar las bendiciones de Dios, es con la fe que alcanza justicia. Amén. Entonces, ¿cómo vemos estos 3 principios? Los explica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, explicó claramente qué fue lo que pasó en Abraham cuando él contaba las estrellas. Amén. Miren, los hermanos pueden leer todo el capítulo 4, es muy importante, pero quiero resaltar el 19, el 20 y el 21. Vamos al versículo 19. Dice así la palabra, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces Abraham, mis amados hermanos, no se debilitó en la fe al considerar el problema. Muchas veces nosotros vemos tan duro el problema que renunciamos antes de intentarlo. Amén. Pero el primer principio es ver que es posible vencerlo. Si tú crees que el problema es imposible de vencer, así será. Pero si logras creer en Dios, que es todopoderoso, que respalda esta fe, vas a poder cumplir el número 1 y vas a permanecer firme aunque veas el problema imposible, aunque veas el problema oscuro. Amén. Ahora pasamos al número 2, versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Amén. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, no dudar de qué, de la promesa de Dios, es supremamente importante. Porque la fe, dice la Biblia, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, una de las bases que vamos a ver más adelante, firmes para mantener esta fe en justicia, es la palabra de Dios. Y esa palabra es aquella promesa en la que debemos sostenernos y fortalecernos, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Amén. Después de cumplir el 1 y el 2, pasamos al 3. Miren el versículo 21. Versículo 21. Dice la palabra de Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Creer que Dios es lo suficientemente grande y poderoso para cumplir su palabra es vital. Amén. Entonces, cuando Abraham contaba las estrellas, llevó su corazón al 1, al 2 y al 3. Por lo cual logró el versículo 22. Dice el 22. Por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Entonces la fe que es contada por justicia es la que alcanza la promesa. Es la que logra los imposibles. Y es lo que la Biblia llama granito de mostaza. Amén. ¿Cuánto tiempo duró Abraham para lograr esto? Logró aproximadamente 25 años. Y los hermanos me van a decir, uy, demasiado tiempo. Pero, mis amados hermanos, hay personas que logran esta fe que es contada por justicia en segundos. Hay otras personas como Abraham que a veces nos toca durar años hasta lograrlo. Y hay otras personas que duran toda su vida y jamás llegan. Por lo tanto, quisiera profundizar en los videos que siguen en cada uno de estos puntos.
porque estos puntos no son necesarios, son indispensables. Amén, son de vital importancia. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga sin fe es pecado, dice la Biblia. Y es tan importante que si queremos agradar a Dios, es imposible sin fe. Miren, hermanos, voy a invitarlos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ya sabemos de dónde salieron estos 3 puntos. Amén. Y el apóstol, lleno del Espíritu, explica lo que cómo Abraham logró llegar a esta fe que es contada por justicia, a la fe de Jesús, a la fe que es respaldada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, miren, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Y quisiera que termináramos con este versículo, mis amados hermanos, para que meditemos hasta aquí. Y desde los próximos videos podamos profundizar un poco más y ir un poco más allá. Amén. De cómo sostenernos en el 1, en el 2 y en el 3. Porque cada punto es supremamente importante. Amén. Por eso dice en el capítulo 11, el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es por fe, mis amados hermanos. Entonces, este principio de fe, mis amados hermanos, este granito de mostaza es la base en el que debe comenzar todo creyente en cumplir el 1, el 2 y el 3. Recuerden que si tienen comentarios, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto estaré respondiendo. Y mis amados hermanos, si pueden poner cualquier duda, inquietud, sugerencia, lo que ustedes quieran. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Ojalá se haya entendido, ¿sí?, la fe que es contada por justicia. ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó? ¿Sí? ¿De dónde salieron estos 3 puntos? Sí, como lo vimos hoy. Amén. Que logremos llegar a este granito de mostaza, con que podamos decirle al monte, quítate y échate en el mar, y nada será imposible. Amén. Tenemos que llegar a esa fe, que llega a esa calidad, que pase esa balanza de justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por este momento, por la oportunidad que nos das de crecer, de alimentarnos de esta palabra bendita. Queremos, Señor, crecer y poder entender estos principios bíblicos. Señor, no mirarlos de manera, Señor, general, sino poder profundizar en ellos y saber cómo aplicarlos para lograr estos imposibles, Señor. Porque no hay nada imposible, Señor, que sea para ti. Y tú eres el que respalda tu promesa, tú eres el que respalda tu palabra. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Confiamos en ti, Señor, y el que confía en ti no será avergonzado, dice la Biblia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grande y ricamente.